cumpleaños. Nunca lo he dado de esta forma porque pues, yo sí me siento diferente, soy una persona pues, que volvió a nacer y que está todavía un poco abrumada por todo lo que ha pasado. Bueno, también tengo pues el chiste de que las relaciones públicas ahora me trajeron del otro lado y soy la entrevistada. Mis amigas, colegas me dicen, no, bueno, ya estás en el Tier 1, nunca habías logrado un primo me dijo, nunca habías logrado la televisión en toda tu historia profesional y ahora la logras contigo. Entonces, bueno, pues hay una serie de bromas, pues que ya hay que ver la broma en esto. Y bueno, es chistoso, yo también digo, bueno, mal haría en contar más mi historia si me dedico al storytelling y a las relaciones públicas. Yo les dije por años a mis clientes cómo hacer esto, ¿no? Y yo siempre creo que cuando tienes un mensaje claro, convincente, bien formulado, y cuando te identificas con él, y en mi caso lo viví yo, pues es una historia que es más fácil de contar. ¿Y cuál es mi historia? Pues érase una vez una mujer trabajadora que había encontrado retos en su vida, que los había sorteado, que había pasado esos obstáculos, que se quejaba mucho de esos obstáculos, que de todas maneras sacaba la fuerza de algún lado, pero como que veía la fuerza y decía, bueno, pues sí la tengo, vente, vamos a seguir. Y vamos a independizarnos, vamos a hacer una empresa, vamos a irnos de viaje, vamos. Y la fuerza ahí estaba, pero yo no la agarraba. Desgraciadamente tuvo que pasar lo que pasó para yo decirle a mi fuerza, ay, estás aquí, gracias, vente conmigo, te reconozco hoy y reconozco mi fuerza física y mi fuerza emocional, 36 horas ahí abajo para decir, uy, sí soy fuerte, por fin la reconozco y por fin me creo capaz de muchas cosas y por fin la traigo a mi vida. Pues esa es mi historia y hoy tengo nuevas historias que contar, nuevas experiencias, un espíritu renovado. Bueno, algunos me han visto en medios y algo que pues ve la parte padre, la verdad, y la parte no tan padre es que van 3 semanas, es que hoy es el primer día que salgo a una actividad profesional tal cual. Digamos que como hago home office, yo estaba trabajando desde mi casa, pero de pronto pues todavía como a la mitad, ¿no? Como en pequeñas cosas y desconexión total, ¿no? La verdad es que me sentí desconectada en muchas cosas. Bueno, voy a poner un ejemplo tonto, pero tenía 3 semanas sin ver mis series favoritas en Netflix y la vi y dije, ya no me siento tan conectada, ¿no? O sea, ¿sabes? Es como todo el entorno que te cuesta el trabajo volver a incorporar. Pero bueno, esta actividad para mí era importante porque esto ya lo tenía platicado con Javier desde antes del 19 de septiembre. Y cuando me dijo, Lucy, tú decides sí o no, me encantó tener esa posibilidad abierta de decidir, cómo me abrieron las puertas, cómo pensaron pues en mí. Y cuando me enteré que estuve donado a la Cruz Roja, pues dije, qué mejor manera de ayudar, yo tengo que estar ahí, ¿no? Después de tantas cosas que han pasado, pues yo siento que mi forma de ayudar pues es desde otras trincheras y yo encantada que sea esta. Pues esa es mi historia y vamos a ver cómo se compone una historia para que al final de este taller ustedes revisen también de qué trata su historia y cómo tener esos elementos y esas herramientas para eventualmente contar la historia de sus clientes, de una marca y esa cantidad de historias que todos tenemos que platicar. Se dice que el 60-65% de nuestras conversaciones en el día son historias. Entonces, a veces no nos damos cuenta que las contamos, pero están ahí. Entonces, vamos a empezar con qué no es storytelling, porque creo que hay algunos mitos acerca de esto. ¿Por qué? Porque desde la era digital todo es marketing digital, social media, storytelling y una serie de conceptos que de pronto decimos, pero ¿realmente qué es? ¿Realmente cómo lo aplicamos? Y creemos que todo lo que estamos haciendo es storytelling y no es así. ¿Qué no es storytelling? La nula acción. Para mí lo que no es storytelling es aquello que es como totalmente plano, que no genera emociones, que no te causa ninguna emoción. Es decir, no hay acciones, no hay un personaje, no hay algo que despunte y a que nosotros nos haga emocionarnos. Y por lo mismo, si hay nula acción, hay nula reacción. Entonces, si la película tiene nula acción, el espectador tiene nula reacción y por lo tanto es aburrido. ¿Qué pasa cuando a nosotros nos encanta un libro, nos encanta alguna película? No podemos parar de leer, no nos aburrimos.
nos está enganchando, hay algo que nos está diciendo. Y por último, es robótico. ¿Qué quiere decir que es robótico? Que está como estudiado, que está como pues muy cuadrado, ¿no? Esa sería una de las tantas definiciones. ¿Qué no es storytelling? Además, vender, vender, vender y vender. ¿Qué pasa? Bueno, para mí el perfecto ejemplo de esto, de vender, vender y vender, son los bancos. ¿Qué banco les dice a ustedes, oye, vas a lograr beneficios, vas a poder hacer esto, te puedes ir de viaje? No, señorita, línea de crédito. 60,000 pesos, ¿la quiere? ¿Y para qué la quiero? No lo sé, porque voy a pagar más dinero, porque me va a dar beneficios, me va a llevar de viaje. Sí, usted siga comprando y le vamos a dar puntos, pero para que les demos esos puntos, usted tiene que seguir comprando, luego inscribirse a este programa, tiene que hacer una fila burocrática para que luego le demos sus puntos. ¿Qué les están contando? Pues nada, les están vendiendo, vendiendo y vendiendo productos. Y como esos, pues hay otras tantos ejemplos. Ideas aisladas. ¿Qué es ideas aisladas? Que te dicen una serie de características, pero que no se unen entre sí, no tienen consistencia, no, digamos, como que no hay un pegamento que las una y que las haga realmente pues una historia, ¿no? O algo integrado. Me voy a saltar este concepto porque es el último que quiero tocar porque es muy importante. Y describir hechos. Describir no es contar historias. Yo puedo decir, vamos a poner un ejemplo, pues que esto tiene un marco morado, que tiene una pantalla, que tiene una manzana aquí, y pues lo estoy describiendo. Nada más lo estoy describiendo y no estoy diciendo qué hace, no estoy generando experiencias, no estoy enamorando a mi audiencia, que es lo que vamos a ver que sí tiene el storytelling. Y eso se relaciona mucho con el concepto tell. Tell en inglés es decir. Entonces yo puedo decir muchas cosas y ahorita les voy a enseñar cuál es el concepto contrario a tell. Puedo decir nuevamente pues que este es un celular y cualquiera puede pensar que con celular hoy uno se conecta a internet y hablar por teléfono. No estoy diciendo nada más. Estos conceptos, recuérdenlos porque ahorita los vamos a ver la contraparte de qué sí es el storytelling. Bueno, esto es otro ejemplo de lo que no es storytelling. Todos sabemos, bueno, podemos ver aquí un huevo, una gallina y que esto es de bachoco. Esto es una imagen, no tiene creatividad. Ajá. Esto es publicidad, las historias también se cuentan en publicidad. Y aquí podríamos decir, pues bueno, sabemos cuál es la marca, sabemos qué va a vender, está ya posicionado el producto en nuestras mentes, pero no sabemos nada más. Es una imagen nada más sin lo que en publicidad se le llama el copy y que también se traducen en historias. Entonces, esto por lo pronto no hace storytelling y vamos a ver que sí hace storytelling. ¿Me ayudas con un video? Y ahora vamos a ver otro ejemplo de qué no es storytelling, donde sí plasma una historia, pero emite el mensaje equivocado. Cuando se emite un mensaje equivocado, tampoco se está haciendo storytelling. No se está diciéndole al consumidor lo que realmente quieren ellos saber. Es un poco largo, pero...
explica cuál es el mensaje erróneo en esta historia. Vamos. Que no es verdad, que no es una realidad, ¿no? Sí, no es una realidad, es decir, es una marcha a favor de la paz y los jóvenes están como divertidos, ¿no? Sí. ¿No? Parece que se le están pasando bien. ¿Qué otra cosa? El personaje principal. Bueno, al menos también como que la realidad que vivimos, o sea, también como de idiosincrasia, no es real eso, enfrentando a la fuerza, digamos, policíaca. La fuerza policíaca. ¿Qué hecho pasa con la fuerza policíaca? ¿Quién se le acerca? Sí, moderno. Una artista. Pues sí, una artista que tampoco es parte de la idiosincrasia. Pero aparte es como si llegara, como si realmente la belleza y un refresco pudiera persuadir a la autoridad, ¿no? Entonces creo que es pues, totalmente irreal, ¿no? Incongruente, ¿no? Totalmente incongruente. Puede ser una historia porque sí tiene algunas partes de la historia, pero pues el personaje es falso, el escenario es falso, Y no emociona nada. Tampoco emociona, tienes toda la razón. No emociona, ¿por qué? Porque no te identificas, ¿no? Porque no hay nada de identificación. Tú dices, si alguno de ustedes ha estado en una marcha, diría, no, pues eso no es, ¿no? Una marcha está como en un ambiente hasta muy relajado y solo los chavos muy bien vestidos por cerrarle el ojo y hacer así, creen que eso ya es paz. Este comercial fue muy criticado, lo retiró Pepsi del mercado, bueno, de la publicidad, porque justamente no entregaba eso. Entonces, puede haber una producción, una agencia extraordinaria detrás, seguramente, un producto bueno también, pero no era la historia correcta y era el mensaje erróneo. Entonces, eso definitivamente no es storytelling. Y bueno, además ahí tendremos a muchas personas aquí que podrían hacer el manejo de crisis de la marca por esto que hicieron, ¿no? ¿Y qué no es storytelling tampoco? Pues historias sin fondo. Este es pues, uno de los ejemplos que se me ocurrieron como historias sin fondo, que ciertamente nos educaron en algún momento con las telenovelas, y donde pues hoy solo reciclan y reciclan y reciclan historias. Reciclar historias no es tan mal. Dicen que todas las historias ya están contadas, que la diferencia es el cómo se cuenten esas historias. Entonces vamos a ver cuál es la gran diferencia con el sí es storytelling. Y bueno, ahora vamos a ver qué sí es el storytelling y cómo ustedes lo pueden ahora imaginar y contraponer con todos los conceptos que vimos que no son storytelling. El storytelling es heroico. Es esta fuerza que sale de un personaje que de pronto aparece, que hace algo inimaginable, algo que no nos esperamos. Un personaje que realmente es fuerte, que realmente transforma, que realmente es un choque de fuerzas y que tiene un escenario adecuado para poder propiciar todas estas situaciones. Cuenta anécdotas. Todas las anécdotas, ¿qué fue lo que yo hice al principio? Conté una anécdota y eso por sí mismo ya es una historia. Todo está en el cómo se cuente. Si yo estuviera aquí sentada contando mi historia en voz bajita, tampoco tendría el impacto. Entonces puede que sea una historia, pero no estoy contándola, no estoy transmitiendo. Y estoy narrando. Ojo, narrar no quiere decir solamente que yo haga una sucesión de ideas lineal, es decir, cuándo nací, en dónde estudié la primaria, qué carrera estudié, en dónde trabajé y a qué me dedico ahora. Eso es narrar, sí, pero de una forma lineal. El storytelling nos invita como a romper todas esas barreras de lo establecido y a lo mejor empezar por el final, empezar un artículo de los tantos que ustedes escriben, un comunicado, aunque yo ya no estoy a favor de los comunicados, por el final. ¿Quién está a favor del comunicado? Ok. ¿Tú también? Sí. Ok. Siempre y cuando se justifique, Exacto. claro. Yo también, pero luego los clientes quieren para todo comunicados, ¿no? Entonces es cuando pues hay que saber decir cuándo sí y cuándo no. Es que luego los medios ya no quieren escribir, entonces para eso entramos y les hacemos la chavita. Sí, también esa es otra. Pues sí, ahí la verdad es que les hacemos nosotros toda la chamba. Y entonces empezamos a narrar los hechos. Entonces, ¿cuál era la parte opuesta a narrar? Describir,
Describir, decir como ideas aisladas y narrar los hechos es como poner ese pegamento que les decía para empezar a hilar esas ideas que muchas veces las sabemos, pero no las sabemos plasmar en el papel. Los elementos de unas historias no dudo que a veces ustedes los tengan, pero no encontramos cómo hilarlo, cómo plasmarlo y cómo ponerlo de manera heroica o narrativa. Y cómo hacer el show. Ajá. El opuesto al show es el tell. Entonces vamos a poner un ejemplo. Hoy salí a correr a las 6 de la mañana. Eso es el tell, ¿no? Eso es lo que hice hoy en la mañana y ese es mi tell. ¿Qué sería un show? Hoy me levanté, tenía mucho sueño, pero vi que el cielo estaba despejado, me puse mis tenis y me puse a correr. El viento pegaba en mi cara, apenas salía el sol, vi todo el amanecer en la ciudad y empecé a correr y de pronto vi que me acercaba a mi meta, 3 kilómetros, y seguí corriendo y dije, vamos Lucy, puedes uno más, 4, 5 kilómetros. Llegué a mi casa, me bañé y me vine a dar un padrísimo taller de storytelling. ¿Qué les dice más? ¿Lo primero o lo segundo? No, lo segundo. Le puse características, le puse adjetivos, le puse más acción, más emoción. Eso es show. Entonces la descripción es una parte fundamental para hacer el storytelling. Pues estos podrían ser todos sinónimos. Lo hace irresistible. ¿Qué es irresistible? Que tú no puedas parar de leer, que no puedas detenerte a ver ese video que está en tu Facebook y que lo sigas viendo con atención hasta que termine. Una serie, por supuesto que bueno, yo creo que aquí varios somos fans de muchas series y son irresistibles porque no podemos parar de verlas. Son emocionantes y es lo que decíamos con el video, bueno, me genera una emoción, me pone la piel chinita, me identifico y nos entretienen, como decíamos con las series. Si estamos viendo una serie, si estamos viendo un video, si estamos viendo un artículo es porque lo encontramos entretenido y porque nos dice algo más y crea experiencias. Y este es un punto bastante importante para relaciones públicas. Crea experiencias, híjole, bueno, creo que por hacer un preámbulo de mi historia, no les conté toda mi historia en relaciones públicas. Mi primera agencia donde yo trabajé fue en Infosol. Pues ahí escribimos mucho de tecnología y de productos pues, que no eran tan divertidos, la verdad. Entonces, ¿cómo creábamos experiencias a partir de un servidor? Del bit o del byte o de los cables o de la telefonía IP. De todo eso que hoy ya es vigente, nosotros hace 10 años o más, aquí tengo a 2 ex colegas de Infosol, pues teníamos que hablar, entonces teníamos que hacerlo emocionante. Hoy los gadgets pueden ser más emocionantes, sí, por supuesto, podemos crear más experiencias con ellos, pero aún de los productos que no son pues tan visibles o que seguramente a los medios no los van a tomar porque no tienen los grandes nombres de la industria, y podemos hablar esto no solo de tecnología, también de salud o de otras fuentes más difíciles, tenemos que movernos hacia crear experiencias. Y bueno, aquí es como la realidad virtual, como todo esto que nos puede regalar la tecnología. Ayúdenme a saber quién lleva tecnología. Yo he llevado. O han llevado, ajá. Pharma. Qué divertido el consumo. Y ¿qué más? Automotriz. Okay. Logística, bueno sí, la logística también siempre está presente, pegada con la tecnología, ¿no? Ok. Y pues bueno, yo llevé muy poco consumo y de pronto decía, híjole, es que ha de ser más padre consumo, más fácil consumo. Pues la verdad que no siempre es más fácil. A mí lo que me dejó tanto tiempo la tecnología, bueno, porque aparte hoy me dedico más a la generación de contenido, es que pues tanta investigación, un tema tan difícil hace más fácil quizá llevar otros temas, ¿no? Pero bueno, para mí no hay tema fácil. Y la premisa número 1 para hacer contenido, para crear historias, pues es que es ponerse a escribir. Y ahorita les voy a dar como una serie de tips para que lo puedan hacer mejor. Y entonces aquí está el huevo, la gallina y bachoco con el copy. Un huevo con madre. Entonces estábamos viendo hace rato la misma imagen y no nos decía nada.
bastaron 1, 2, 3, 4 palabras para crear una historia. Ajá. Para decir de esta imagen algo para hacer una campaña publicitaria, pues que ha sido de las más exitosas de Bachoco. ¿Quién podría imaginarse que del huevo se podría hacer una buena campaña? ¿No? ¿No? Y eso es entonces uno de los componentes que vamos a ver ahorita del storytelling, que puede ser la creatividad, es pensar fuera de la caja. Y ahora sí, es en otro video, mensajes con intención, y vamos a ver este video y ustedes me van a decir qué les provoca. No, sí. ¿De qué pensaron que era el anuncio al principio? Pero antes de que dijera extractos. Sí, ¿no? Como que te enganchas con la historia de amor. Y dices, como el chicle, que no lo entiendo. ¿Y cómo toma importancia el chicle? A partir ni siquiera del chicle, a partir del papelito, ¿no? ¿Esto es storytelling? ¿Emoción? Sí. Pues experiencias, ¿no? La experiencia de a lo mejor pues vernos reflejados en que todos quisiéramos vivir una historia así, ¿no? Y historias innovadoras. Entonces veíamos hace rato pues a Televisa estas historias de siempre y hoy vemos Netflix, solo por citar algún ejemplo, ¿no? Bueno, HBO, Facebook, que lleva a lanzar su plataforma de series también. ¿Qué hace diferente de las series de Netflix? Que tienen creadores de contenido, especialistas en guión, en cortometrajes, en documentales, para realmente generar todo esto que pensábamos, ¿no? La emoción, engancharnos, con componentes muy fuertes a la hora de contar historias. Me parece que la primera serie de Netflix fue House of Cards, ¿cierto? Y pues bueno, hoy va la 5ª temporada y nos va enganchando y nos va contando algo de manera diferente. Y la verdad es que es lo mismo, un hombre en la presidencia de Estados Unidos. Y vemos los mismos componentes de que, bueno, no entendemos la política de Estados Unidos, pero las series nos ayudan a entenderla. Pero ¿qué lo distingue? La visión de este hombre, cómo se va transformando y es capaz de hacer todo por lograr una cosa, el poder, ¿no? Que ni siquiera ella es la presidencia, no voy a quemarla, pero en la última serie, en la última temporada nos damos cuenta que es el poder,
ni siquiera la presidencia de Estados Unidos, la ambición al poder. Entonces, bueno, ya vimos qué es y qué no es el storytelling, y con todo lo que es hay que quedarnos. Yo siempre les cuento que el storytelling para mí es una serie de herramientas que ustedes pueden tener y de las cuales ustedes deben saber cómo disponer de ellas, ¿no? Yo me imagino como un gran bote de galletas, y entonces ahí tienen todos sus elementos de storytelling, y ustedes cuando lo vayan a aplicar a su trabajo lo van a ir agarrando. ¿Esto por qué se los digo? Por esta primera definición que dice: tomar elementos de las grandes historias y plasmarlos en nuestro contenido. Personajes, escenario, tiempos, espacios, narrador. Eso para mí es el storytelling. A mí me gustaría que ahorita ustedes hicieran su propia definición de storytelling, pero es imaginar esas grandes series, esos grandes comerciales, las grandes películas, las grandes obras literarias, y conocer sus elementos, que unos de ellos están aquí, los personajes, el tiempo, el narrador, y de todos ellos ver cuáles nosotros podemos agarrar para hacer un comunicado, agarrar para hacer un artículo, agarrar incluso para hacer una estrategia de comunicación. ¿Por qué los personajes? Pues porque a veces nuestro personaje no solo va a ser una persona, el personaje central puede ser el producto, ¿están de acuerdo? Puede ser la solución. El narrador, ¿qué tiene aquí que ver? Bueno, ustedes tienen que definir si escribir en primera, segunda o tercera persona. Eso también es muy importante, si hablarle de usted o de tú a la audiencia o al cliente. Pues los escenarios, el tiempo que lo van a contar. Entonces estos elementos de historias son los que ustedes tienen que tomar. Con esto no quiero que ustedes se confundan y crean que van a estar creando ficción o novelas o cosas fantasiosas. Los personajes, los escenarios, el tiempo no solo se remiten a cosas fantasiosas. Por eso ustedes van a decidir tomar estos elementos y decidir cómo plasmarlos en cada contenido que ustedes hagan. Esto ustedes lo dominan súper bien, conocer a su audiencia. Que en relaciones públicas creo que además es un poco exhaustivo todavía. Deben de saber a quién le hablan, pero también deben de tomar en cuenta el lenguaje ¿Del medio? el medio, totalmente, ¿no? Pero entonces es diferente el contenido o la historia del pitch, no muy diferente, pero al menos la longitud. Un pitch que debe ser muy puntual, ¿cierto? Muy enfocado a la fuente que le hablen, incluso si ya conocen al periodista, ya saben pues como por dónde llegarle. Pero al final pues el contenido grande que ustedes mandan, sea el comunicado, un artículo o una entrevista, también tiene que ir muy dirigido a su audiencia, y esa audiencia también depende si es periódico, si es televisión, si es un portal de internet, si es radio. Entonces el mensaje va a ser diferente y eso ahorita nos va a llevar al siguiente punto. Entonces conocer a la audiencia en nuestro sector es muchísimo más detallado, es decir, hay que pensar en más de una persona para poder tener más detalles de la audiencia. El punto número 3, bueno, para mí son elementos claves en todo contenido, en relaciones públicas por supuesto, pero al final entiendo que ya muchas de las agencias en las que ustedes están también crean contenido de valor, ya sea para clientes o para inversionistas o para empleados. Entonces todo contenido debe de tener los siguientes elementos. 1, la forma. Díganme una forma de contenido en relaciones públicas, ya mencionamos el más usado. White paper. Un white paper, el comunicado que ya dijimos, Infografías. una infografía, ¿qué, perdón? Artículos especializados. Artículo especializado. Esa es la forma. La forma también tiene importancia porque comunica diferente un white paper que un comunicado. Un white paper, la extensión es muchísimo más grande, ¿no? No va para todas las audiencias, va para algo muchísimo más especializado. Entonces, definir la forma del contenido es de las primeras cosas que tenemos que hacer. El fondo ya es qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Entonces, para saber eso, también tengo que conocer el objetivo. Obviamente a mi audiencia, claro está. El objetivo. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero comunicar? ¿A quién le voy a hablar? ¿Le voy a hablar de usted? ¿Le voy a hablar de tú? Cuando yo hago una estrategia de contenido, muchas veces yo hago las estrategias de contenido, no sé, de un mes adelante para mis clientes. Entonces planeamos los blogs, las infografías, entonces de pronto antes
planeábamos de qué iba, ¿no? No, pues vamos a hacer un blog acerca de la importancia de la capacitación en TI. Pasaba, no sé, 2 o 3 semanas, me tocaba redactarlo o alguien de mi equipo. Híjole, ¿qué queríamos decir de la importancia de la capacitación en TI? Es que es muy amplio. Entonces, el objetivo nos ayudaba a, desde un principio, desde que creábamos la estrategia, decir, ok, la importancia de la capacitación en TI, nombrar 3 tecnologías clave en las cuales se tienen que capacitar los nuevos profesionistas en TI para diferenciarse en el mercado. Entonces, cuando yo lo redactaba o alguien de mi equipo lo redactaba, ya teníamos el objetivo claro, ya teníamos una guía de qué tenía que decir ese objetivo, ese contenido. ¿Sí me explico? Y entonces ya tengo el objetivo, el fondo pues ya es como lo voy a plasmar, lo que voy a redactar, que eso también lo determina la forma. Si voy a hacer un white paper, bueno, tendré que hacer mucha investigación, mucho análisis de información, tener muchas cifras, pero si voy a hacer una infografía es lo contrario. Voy a tener que aplicar muchísimo más la síntesis, voy a tener que acompañar de un diseñador gráfico para que juntos creemos el concepto creativo, ver qué elementos gráficos vamos a utilizar. Y por último, el canal. El canal, bueno, hoy pueden ser todas las redes sociales, las páginas web, el mismo correo electrónico. Y aquí otras de nuestras dolencias. No, pues mándalo por correo a toda la base de datos, mismas que nunca tenemos hechas o mismas que pásame la base de tal fuente. O que quién actualizó la base de TI, porque pues ya los medios cambian a cada rato, bueno, siempre, ¿no? Entonces el canal, normalmente nuestro canal de comunicación es por teléfono y a través del correo electrónico, pero eso no quiere decir que no segmentemos, y por eso a veces los periodistas también nos odian un poquito, porque les mandamos a los mismos 100 la misma información, cuando si solo se la mandamos a 3 y está bien perfilada, de acuerdo al objetivo, la forma y el fondo, a lo mejor somos más efectivos. ¿Y qué pasa a veces también? Bueno, el canal de comunicación en marketing, pues es la página web. Todo contenido que hagamos, incluso comunicados de prensa, ustedes deben recomendarlo hacia sus clientes, debe de estar en la página web. Ese es un canal muy importante. Para mí la página web es como la casita del cliente, ¿no? Donde debes de entrar y debes de ver la información ordenada, debes de ver la sala, el comedor, entonces debes de ver la sección de prensa y la sección de recursos y el blog. Ajá. Todo eso debe estar ordenado y pues la premisa hoy del marketing digital es que si está todo en tu página web, tú diriges el tráfico de tu página web desde tus redes sociales a tu página web. Y es lo mismo, no quiere decir que ese contenido lo vayas a poner en todas las redes sociales o lo vayas a poner en todas las redes sociales con el mismo mensaje o copy. Empezando porque Twitter solo tiene 140 caracteres, ¿no? Lo básico. Entonces esas son las formas que también debemos de cuidar. Yo les estoy diciendo hay que contar historias y estamos pensando en las grandes formas, como son el comunicado, el white paper, el artículo, y eso yo le llamo macro contenido. Y en storytelling hay un concepto bien importante que se llama microcontenido. Bueno, yo lo inventé, creo. Microcontenido. El microcontenido es de un gran contenido, de un white paper, ¿cuánto contenido creen que puedan sacar? Muchísimo contenido. Entonces, cuando sus clientes no se dan cuenta del valor del contenido que ustedes generan, le tienen que decir, oye, tengo aquí 10 páginas de información, de investigación, de tiempo, de diseño, utilicémosla. Y un white paper un white paper podría ser como 3 o 4 semanas de posteos en redes sociales, si lo sabemos partir también de una forma correcta. Es decir, si yo voy a nombrar en el white paper estas 3 tecnologías en las que se tienen que capacitar los especialistas en TI, a lo mejor pongo qué tecnología y pongo una explicación y pongo las cifras y pongo las tendencias. Pero si trabajo de la mano con un diseñador, le digo, haz un GIF de eso, pues el GIF es rápido y podrá sacar solo las 3 tecnologías en las que debe capacitarse con algo de animación. Lo mismo pasa con el blog, lo mismo pasa incluso pues con un comunicado. Si sus clientes, sobre todo los grandes corporativos que tienen white papers que hacen pues, a nivel mundial y ustedes lo tienen, eso es una parte ya fundamental para hacer sus comunicados, ¿no? Para sacar cifras, para poder tener datos de industria. Y de ahí también podemos sacar lo que vamos a poner en las redes sociales, el copy. Ajá. A veces el copy a veces creemos que no es una historia, y sí es una historia, porque nadie va a abrir, nadie le va a dar clic a nuestro contenido si nosotros desde arriba no le estamos contando una historia que enganche. Entonces con esto lo que quiero decirles es, en todas partes están las historias.
y síntesis y análisis son fundamentales para poder contar estas historias en cualquiera de sus formas. Justo es este punto, ¿no? Desarrollo de análisis y de síntesis. Entonces, ¿cuánta información tenemos que analizar para hacer un white paper? ¿Cuánto más o menos se tardan en eso? A veces es lo que más nos lleva tiempo, ¿no? Entonces tenemos que ver fuentes fidedignas, tenemos que recabar datos, tenemos que ver fuentes, tenemos que a lo mejor ver algunos quotes de terceros, tenemos que analizar incluso la competencia. ¿Y cómo aplicamos la síntesis? Pues bueno, si tengo un white paper del corporativo y tengo que hacer un comunicado, pues tendré que hacer síntesis. Pero si yo ya hice un comunicado y tengo que mandar un tweet, tengo que hacer síntesis de nuevo. Para mí, yo creo que esto es algo que ustedes tienen bien trabajado. Una de las principales, les decía más bien al principio, una de las herramientas principales del storytelling para contar yo mi historia es conocerme a mí. ¿Cómo lo traducen esto a sus clientes? Conocer a sus clientes de pe a pa. Si ustedes están encima del cliente, si se meten a juntas, que bueno, no, a veces no es padre vivir en las oficinas del cliente, bueno, aquí son implants, ¿no? Pues ya no les quedó dentro. Pero creo que esa es la función incluso de ser implant, que vivas y vivas tal cual lo que es estar adentro de una empresa para que le entiendas. Yo me acuerdo que tenía un cliente que cuando me fui de esa agencia me decía, Lucy, gracias porque es que yo creía que eras parte de esta empresa. De verdad, te ponías cariño en la camiseta. Y bueno, para mí fue un cumplido y de verdad me sabía las soluciones, me sabía el ABC de la cuenta. Y eso me ayudaba a tener más elementos para yo contar las historias. ¿Qué pasa cuando yo también genero contenido pues, de alguna empresa con la que apenas voy a empezar a trabajar? Híjole, pues la curva de aprendizaje toma su tiempo, ¿no? Hay que empezar a conocerla, conocer su competencia, conocer la industria, ver incluso qué mensaje quiere emitir el cliente, hacia dónde debe ir. Entonces, todo eso es análisis y síntesis. Y todo eso se facilita también si nosotros vamos trabajando en habilidades de escritura y en habilidades de lectura, no solo de lectura. Pues a veces yo solo leía las cosas de mis clientes y dije, pues no, a mí me gusta la lectura normal. Y eso también ayuda pues, a que el cerebro trabaje de una manera diferente. Y por último, la creatividad, que la creatividad es pensar fuera, bueno, parte de las definiciones de la creatividad es pensar fuera de la caja. Se dice que la creatividad se puede crear, es decir, no, esto de que se nace creativo, la verdad es que es un mito. Nos podemos hacer creativos. Entonces yo les voy a contar una herramienta que creo que les puede servir, bueno, dos. La primera es que siempre carguen con ustedes una libreta. ¿No les pasa que se les ocurren muchísimas cosas manejando, en el baño, en estos tiempos muertos y dices, ching, llegas a tu oficina, tenía una super idea para el comunicado y ya, se me fue? Apúntenlo. Apúntenlo porque esas grandes ideas, de hecho, es como ese chispazo oportuno que nos llega y eso es la creatividad y eso es porque también estamos pensando por dónde. Y en esta libreta, además de apuntar lo que se les ocurra en el día a cualquier hora, traten de cuando se levanten, dicen que cuando es muy temprano, yo me cuesta mucho trabajo hacerlo, nos levantamos muy temprano, como que todavía pues como por decir así, la energía está como baja porque todos apenas se están levantando, la casa seguramente está más silenciosa. Si ustedes agarran su libreta y sin filtro alguno se ponen a escribir, no importa que escriban, se ponen a escribir, están justo haciendo lo que yo les voy a pedir, arrastrar el lápiz. Es como aventar todas esas ideas sin filtro y a lo mejor no sirve nada lo que escribieron, pero el quinto día se van a soltar más. Dicen que es menos una cuartilla al día, ¿no? Pero bueno, poquito a poquito, un parrafito, 2 parrafitos, 3 parrafitos, y se van a ir soltando. Y eso hace justo que nos animemos, que nos soltemos, y a lo mejor lo van a revisar y hasta salen cosas como personales que también tenemos que soltar, y lo cual también está perfecto, ¿no? Para mí la escritura es un medio terapéutico increíble, pero no solo les invito a hacer este ejercicio como medio terapéutico, es un ejercicio específico para despertar la creatividad. Entonces, bueno, la libreta matinal, la libreta de notas, la libreta de todo, como quieran llamarle. Para mí es muy importante además escribir en papel, pues porque ya tenemos todo el día un celular en la mano, ¿no?
Entonces, el papel, escribir en papel también genera funciones diferentes en nuestro cerebro y nos hace relacionarnos diferente con las palabras. Y por último, relacionado a la creatividad, ¿qué los invitaría a hacer también? A veces estamos muy viciados porque tenemos que escribir y decir cosas de un mismo cliente, ¿no? A mí me tocó por mucho tiempo llevar una sola cuenta. Hay quienes seguro llevan más de una o más de 6, ¿por qué no? Y a veces ya no sabemos qué escribir, a veces caemos en ese círculo vicioso de ¿qué más digo? Entonces, júntense con su equipo de trabajo o llamen al de farma o llamen al de consumo y hagan lluvia de ideas. Sé que a veces los tiempos de una agencia no dan para eso, pero si no vamos a seguir contando las mismas historias. O a veces, insisto, pueden ser las mismas historias, pero vistas desde otro ángulo, o vistas desde el lado del usuario, por ejemplo. Pueden hacer una encuesta en su casa y decir, ¿ustedes qué dirían de un celular? ¿No? Pues porque todo se ha dicho de los celulares, ¿no? Es la forma como de ir despertando la creatividad y de propiciar pues esas historias que a veces están ahí, pero que están escondidas. ¿Me ayudas con otro video? Bueno, ahorita vamos a ver una herramienta que a mí se me hace fundamental para tener más elementos en esa cajita del storytelling. Y a todo este concepto, toda esta estudio se le llama el viaje del héroe. Entonces vamos a ver este video y lo vamos a explicar. What did Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths? What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with 1,000 Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo. That's where we start. 1 o'clock. Call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock. Assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock. Departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock. Trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock. Approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock. Crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock. Treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, power. 8 o'clock. Result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock. Return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock. New life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock. Resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock. Status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely, but let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery? How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Haymitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them.
The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then, do it all over again. Pues bueno, este video a mí me encanta porque justo habla de todos los elementos que tiene una historia. Ahorita vamos a ver más claro el círculo. Y pues también habla, ¿no?, de que bueno, no todos tenemos que vivir en un mundo extraordinario. Simplemente las audiciones o el juego de béisbol o enamorarse puede ser ese círculo que todos corremos. Joseph Campbell estudió este método junto con el psiquiatra, me parece que es también contemporáneo de Freud, Carl Jung, y ellos empezaron a estudiar, bueno, este es más específico de Joseph Campbell, que todas las grandes historias tenían como el mismo patrón. Tenían un héroe, tenían un mentor, tenían un reto al que se enfrentaban, cómo se enfrentaban a él, cómo pasaban por ciertos retos, cómo los ayudaban a veces ciertos seres o amigos y cómo regresaba al mundo real. Entonces, ahorita para darle un poquito de práctica a esta charla, voy a pedirles que lo apliquemos. Pero bueno, más allá de eso, es lo mismo, ¿no? Ver cómo en ese viaje del héroe, o sea, su nombre lo dice, ¿no?, cómo va pasando por ciertas etapas, también podemos encontrar ahí nosotros nuestra historia y podemos pasar por ese círculo pues miles de veces porque justo la vida no es estática. Entonces aquí están más plasmadas más claras el viaje del héroe. De todas maneras, si quieren les puedo pasar el nombre del video, si quieren copiarlo, tomarles fotos para ahorita explicarlo. Está tu historia. Héroe transformado. Sí. Entonces, bueno, todos empezamos pues aquí, en algún momento de nuestras vidas, porque les digo, esto puede dar miles de vueltas y a veces nos mareamos. La vida rutinaria y la zona de confort, en donde pues nuestra vida es común y corriente, pero tenemos una llamada a la aventura, un reto, ¿no?, que hacer. No, pues el reto va a ser que ahora ya no estés en tu agencia, que ahora te vayas de implant con un cliente. Pues eso nos saca, ¿no?, nos saca de control. Y tenemos el rechazo o la aceptación de la llamada. La verdad es que ante cualquier cambio siempre es así de, si quiero, no quiero, mira bien o mira bien. El encuentro con el mentor. Siempre tenemos a alguien en quien confiamos, familia, amigos, etcétera, que nos puede decir sí o no, o hazle por aquí, o inténtalo, anímate, etcétera. Y el cruce del umbral. El cruce del umbral es justo cuando pasamos del mundo ordinario a un mundo especial, a ese mundo que nos va a dar más retos y al cual nosotros aceptamos ir. Ahí encontramos aliados, enemigos y pruebas. Pues aliados puede ser pues justo desde tu mentor hasta tu familia, quien está ahí, quien te está apoyando. Pues los enemigos es alguien que te quiere poner el pie, alguien que te dice creo que no lo hiciste bien, repítelo. A veces nuestros jefes pueden ser nuestros enemigos también. Y pruebas, muchas pruebas. La odisea y caverna profunda, pues es ahí donde ya pasamos a ese lugar, a luchar completamente, a ver qué ocurre, a ciertos lugares que tampoco
conocemos, y después de hacer N cantidad de veces esta lucha, pues hay una recompensa. De ahí viene el camino a casa, que siempre regresamos con una recompensa, aquí puede ser el elixir, y estamos en héroe transformado. Vamos a plasmar esto en, yo creo que es una película que todo el mundo ha visto para que sepan aterrizarlo más. Harry Potter, ¿sí? Más o menos todos han visto Harry Potter, ¿no? ¿Cuál es la vida rutinaria de Harry Potter? Vive en Inglaterra con sus tíos, ¿no? Con sus tíos, triste. Lo molesta su primo, ¿no? Pero pues es un mundo ordinario, ¿no? ¿Cuándo tiene la llamada a la aventura Harry Potter? Llegan las cartas. Ajá. Cuando descubre que tiene también su magia, ¿no? Porque imagínate que de pronto amaneces y dices, ¿puedo hacer magia? Pues ahí sí es como un llamado a, pues lo tomas o lo dejas. Pudo él decir, no quiero ser mago y me quedo aquí con mis tíos siendo un niño maltratado. ¿Qué fue eso? ¿Rechazo a la llamada? O sea, ¿la acepto o no la acepto? ¿Cómo es el encuentro del mentor de Harry Potter? ¿Cómo se llama? Dumbledore. Ajá. Llega ya Hogwarts, ¿no? Exacto. Y entonces él como que lo empieza a guiar y es pues cada ¿Su vez mentor? Sí, su sí, mentor, sí. cada vez que le pasa algo a Harry, pues va con él, ¿no? ¿Cuál es el cruce del umbral? Acuérdense que el cruce del umbral es de pasar del mundo ordinario al mundo especial. Van a una estación de tren, ¿no? Y se meten por una pared hacia el mundo de la magia. Ese sería el La cruce del primera umbral. vez, bueno, desde que está en Hogwarts ya pasó a otro mundo, Cuando ¿no? se Porque ya se enfrenta con está el formando malo. como mago. Cuando se enfrenta con el malo. Ok. No recuerdo esa escena del tren, pero bueno. Cuando cruza la pared y va ya con Hagrid a comprar la varita y la capa y Ajá, se hacen magos. Ok. Pues sí, prácticamente cuando se hace mago, ¿no? Aliados, enemigos y pruebas. Pues ¿quiénes son sus aliados? Sus amigos. Enemigos, pues bueno, tuvo muchas, ¿no? Y más porque hubo muchísimas sagas. Y muchas pruebas. ¿Qué prueba es una de las más duras? ¿O cuál recuerdan? torneo de los 3 magos. No, sí. Ok. El troll. Se suben Ok. Odisea y Caverna Profunda. O sea, cuando es como que pues, ya también, pues como que toca a fondo y sigue enfrentándose a pruebas en el que está en el punto de ganar o perder. Cuando es la pelea con las bolas de adivinadoras. Ok. Que bueno, se enfrenta a muchas, ¿no? Pero una de esas podría ser. Su recompensa. La pelirrosita, ¿no? Qué bueno, pues puede ser. La hermana de Ron, Ginny. Ajá. Pues yo creo que sí fue vivir, o sea, vivir con tantos tabús y todo eso, y pues, lo que siempre decía en la historia es que era el chavo que se iba a morir, ¿no? Claro. Y no se murió. Y no se murió, ¿no? Ok. Y bueno, el camino a casa, que el camino a casa, pues ojo, no es que vuelva con sus tíos, no vuelve con sus tíos, ¿cierto? No. Es como el camino, pues, de vuelta, como a volver a ser él, ¿no? Como a reencontrarse. ¿Cuál es su regreso con el elixir? ¿Tiene como algo que recupera, algo así? Pues que Un tiene tesoro. también como el reconocimiento de que pues, finalmente fue como el mago, como que siempre como el más aplicado, el de más poderío, ¿no? Como que al final, después de todo este camino, Sí. logró ser Que pues ya siempre no reconocido, fue, ¿no? Como el más Se débil. lo tenía que creer, ¿no? También. Ok. Y pues regresa, bueno, termina siendo un héroe transformado, ¿no? Ya es otra persona, o sea, estarán de acuerdo que no es el mismo que emprende este camino al mismo que regresa, ¿no? Esto lo podemos, o sea, hay una gran cantidad de películas de Disney, La Guerra de las Galaxias, o sea, de hecho Campbell, el primer estudio que hizo fue con La Guerra de las Galaxias, y hay todo un análisis de igual, cómo paso por paso se fue formando ese héroe. Bueno, La Guerra de las Galaxias ya también es una saga enorme, pero la esencia se refleja aquí perfectamente, ¿no? Entonces quiero que hagan estas etapas del viaje del héroe con su vida. Yo ya les conté mi vida, entonces bueno, ya las sabían antes.
pero hagan esto, o sea, en algún reto que se hayan enfrentado, insisto, no tiene que ser toda su vida contada en este círculo, puede ser un acontecimiento que los hizo salir del mundo ordinario a pasar a un mundo especial y a lograr una transformación. Antes les voy a dar como un tip que es esto, pues parte incluso de la escritura creativa, pero que se aplica perfecto. Todos en determinado momento y en las historias todas plasman una cosa que se llama choque de fuerzas. El choque de fuerzas no me encanta pero traducirlo así, pero es como el clímax en donde realmente a ti te pasa algo que te dices ¡pum! ¿No? O al personaje, los superhéroes por ejemplo. Acabo de descubrir que tengo poderes para ser como una araña. O sea, eso le cambia la vida a cualquiera. Ese es el choque de fuerzas de Spider-Man. Y la transformación ocurre cuando entonces él se convierte en superhéroe. Esta es otra teoría, pero si se dan cuenta se parece muchísimo a esta. Aquí, el choque de fuerzas de Harvey es cuando tiene una llamada a la aventura y la transformación ocurre cuando pasa al mundo especial para enfrentar eso para lo que fue llamado. Ajá. Entonces es lo mismo, piensen en un choque de fuerzas en su vida y cómo lo pueden trasladar como a todos estos escenarios. Es algo que los tuvo que transformar de alguna manera. ¿Sería como el momento de la verdad? Sí, pues sí, hasta eso que a ti te reveló algo. Insisto, en el video decía, ¿no? Como cuando el niño se enfrenta a su primer recital. Por supuesto que ahí hay un choque de fuerzas, por supuesto que ahí pasa de un mundo ordinario a un mundo especial. Y aparte de todo, a mí me gusta mucho escribir y leer de historias, sobre todo de emprendedores. Muchas de estas historias, o la mayoría, siempre vienen de un fracaso. Entonces, totalmente. Ahorita que estoy viendo tu etapa, yo estoy trabajando con una marca que hace tratamientos para bajar de peso. Sí, bajas inmediatamente, pero luego vas y rebotas. ¿Por qué? Porque no terminas. Entonces, no, pues es que sí, yo lo veo como esto, es la vida. Sí, es que es eso. O sea, es como la vida, aunque se ríen, pero así es. Entonces, en cualquier cosa es un reto y tienes que terminarlo porque ahí va a estar tu premio, o sea, claro, tu transformación. Y entonces después de que hagan ese ejercicio justo, quiero que ahora lo traten de buscar justo con una marca, con un cliente, que preferencia que lo lleven ustedes, ¿no? Pero bueno, esto me lo dijeron justo en un taller que di hace poco. ¿Cómo se aplica esto a relaciones públicas? Y entonces estaban pensando quién eres antes, qué sucede y qué pasa después. ¿Quién me dice un contenido que no hemos nombrado y que puede dibujarse aquí perfectamente? Es muy difícil de hacer, necesitas muchos elementos, muchas autorizaciones. Caso de éxito. Queda perfecto. El caso de éxito es esto, ¿no? Entonces cuando les decía, híjole, no quiero que fantaseen en personajes, en escenarios, pero eso es el storytelling. Entonces aquí están todos los personajes, el escenario, pero bueno, en el caso de éxito hay un componente muy importante que se aplica pues en todo, ¿no? Está en la vida también. Se llama verosimilitud. Les voy a poner un ejemplo de verosimilitud. Decirles, por ejemplo, yo escribí un libro y desde entonces soy otra persona. Y yo desde que nací, desde que tenía 3 años, empecé a escribir y supe que quería ser una escritora. La verdad es que si escribo, sí me gusta escribir, pero no es verdad que desde los 3 años empezaba a escribir, ¿no? Yo siempre he envidiado a esas personas que dicen que desde que nacieron supieron lo que querían hacer y pues yo no es la verdad. Pero entonces, si yo llegara y se los contara, dijeran, wow, desde niña quería ser escritora y miren ahora, escribí su historia. Pero entonces yo le puse un poquito, o sea, conjunté la verdad no estoy diciendo mentiras, es a lo que voy. Yo no les estoy diciendo mentiras, pero tiene similitud con la verdad. Siempre he querido escribir, sí, no desde los 3 años, pero sí escribí en mis diarios, por ejemplo. Entonces tiene similitud con la verdad, pero le estoy poniendo pues hay unos ingredientes para a lo mejor yo impresionar a mi audiencia.
Eso también lo hacemos con los casos de éxito, porque todos nuestros clientes son líderes en el mercado, innovadores, con soluciones de punta, las únicas. Eso es acercarnos a la verdad, pero pues no me digan que es la verdad, ¿no? Entonces, en el caso de éxito, pues es el antes de adoptar una solución y el después, ¿no? El antes a veces ponemos el peor escenario, no tenían procesos, no tenían nada, pero gracias a la tecnología ¿no? Ahora lo tienen y ahora pues ya pasaron al mundo especial y regresan con su solución y son una empresa totalmente innovadora, y si eran líderes en el mercado, pues ahora son líderes mundiales en el mercado. Ajá. Entonces son elementos, son cosas que son verdaderas, pero pues que las exaltamos, que tienen similitud con la verdad, pero que nosotros les ponemos un poquito de más rollo. Entonces, bueno, háganme su etapa de viaje del héroe con una etapa de su vida que ustedes quieran, y ahorita lo aterricemos con algún cliente o marca que también quieran. ¿Les parece? ¿No trae libreta? Hojitas. ¿Y si vas a escribir un libro de historia? Pues sí. Mira, siempre había querido justo escribir un libro, ya, pues ahora ya es así como no tengo pretexto para no hacerlo. Bueno, sí, hice una pequeña publicación de unos relatos, pero fue una autopublicación que hicimos con un grupo del grupo donde tallereábamos nuestras ideas, y fue una autoedición porque nosotros la pagamos y sacamos como ejemplares para nosotros y para allá de la publicación. Pero bueno, el mero ahí viene.